Vamos a hablar de ecografía cardíaca, va a ser centrada en ecografía cardíaca focalizada, por lo que pues, no vamos a tocar más allá de los temas en cuanto a lo que es convencional o en algunas medidas, sino nos vamos a basar en el poder que tiene el POCUS basado en las observaciones cualitativas. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Entonces, un pequeño recuento de cómo se desarrolló el POCUS, cómo llegamos a que sea una imagen portable y que sea fácilmente definible para tomar decisiones rápidas en el servicio de urgencias. Algo también muy pequeño que soporta la evidencia del POCUS y de los hallazgos que encontramos normalmente con la ecografía cardíaca, para ya centrarnos en lo que es el core de esta charla, que es cómo se realiza el examen y cómo interpretamos finalmente las imágenes. Entonces, cuando mencionamos algo de la evolución del POCUS, pues tenemos desde antes de los 90 todo el desarrollo que hubo del ultrasonido, para luego después darse cuenta que este ultrasonido tendría muchísimo más poder y lo trasladamos directamente a donde se encontraba el paciente. Entonces, quienes empezaron a desarrollarlo sobre los 90 fueron pues los médicos militares, que vieron la necesidad de llevarlo directamente al paciente, las desventajas iniciales de este tipo de imágenes era que no eran fácilmente grabables, por lo que no eran tan fácilmente compararlas, solamente se tenía pues la foto de la imagen y después era con eso lo que podían llegarlo a comparar. Algunos modos ecográficos, como por ejemplo el Doppler, o algunos modos especiales de Doppler, como el Doppler espectral, tampoco los tenían ese tipo de dispositivos. Sin embargo, después sobre los 2000 empezaron a desarrollarse y los empezaron a mencionar de este modo, como SPUT o HCU, por sus siglas en inglés, que son como dispositivos pequeños y fácilmente transportables, o dispositivos fácilmente transportables a la mano, para llegar a lo que pues hoy en día es como el boom y en parte en lo que mencionó la doctora María Victoria en su charla con el dispositivo de bolsillo, como pues la marca que se ha posicionado muy fuerte en cuanto al manejo de los dispositivos de bolsillo, como lo es el Butterfly. Aquí hay distintos de los ejemplos, cómo esto ha avanzado a lo largo del tiempo. Este es uno de nuestros ecógrafos, tenemos 2 ecógrafos en nuestro servicio de urgencias, los dos son Minray TD7, y pues este es el que tenemos, que pues también es un dispositivo portable a la cabecera del paciente, se enciende más o menos en 40 segundos y podemos hacer rápidamente pues nuestra valoración. Conforme la medicina de emergencia se dio cuenta de la necesidad del uso de ultrasonido, sobre el 2001 empezaron a abogar porque la herramienta estuviese 24 horas al día, los 7 días de la semana, disponible en el servicio de urgencias. Se vio la necesidad de generar un consenso entre lo que hacían los ecocardiografistas y lo que nos interesa a los emergenciólogos. Este consenso se hizo sobre el año 2010 y pues llegó a ciertas conclusiones y a darle cierto andamiaje y ciertas limitaciones a lo que podríamos interpretar como ultrasonido cardíaco focalizado. Una de ellas es que pues sí es una herramienta primordial, dado que pues es una herramienta de evaluación diagnóstica y nos permite hacer diagnósticos rápidos que requieren un tratamiento urgente, como por ejemplo un taponamiento cardíaco o un tromboembolismo pulmonar masivo, que en otro medio, sin la necesidad sin tener el ultrasonido ahí directamente en el servicio de urgencias, probablemente se iba a demorar más y esto iba a impactar la probabilidad de supervivencia del paciente. Si lo queremos definir para también en parte limitarlo, pues es un estudio enfocado en el sistema cardiovascular. Otro de los poderes que le da mayor importancia a este estudio es que es realizado por los médicos tratantes, por quienes examinaron, vieron al paciente, hicieron el ejercicio de los posibles diagnósticos que tenga el paciente porque ingresó con dolor torácico o con disnea, y voy a buscar, ya entendiendo estas posibilidades diagnósticas, los signos ecográficos que me vayan a confirmar o definitivamente descartar mi hipótesis diagnóstica. Estos signos son específicos y generalmente las preguntas que nos respondemos van a ser dicotomizadas, sí o no. Hay presencia de líquido libre,
o derrame pericárdico, sí o no, la fracción de eyección o la función cardíaca está alterada, sí o no, hay crecimiento de cavidades derechas, sí o no, y así es como limitamos el uso de esta herramienta y pues tiene su poder en estos escenarios clínicos específicos. Tenemos ciertas políticas del uso del ultrasonido traídas del Colegio Americano de Medicinas de Emergencias. La última revisión fue sobre el 2017, donde da como el marco general de todo lo que tiene que ver con POCUS, y acá pues nos damos cuenta que los 5 pilares del POCUS también tienen cabida para el ultrasonido cardíaco focalizado. Uno es en reanimación. Entonces el uso de ultrasonido en reanimación obviamente no debe retardar las pausas que conocemos ya por nuestras guías de ACLS, pero pues nos puede ayudar a identificar algunas causas del paro o nos puede ayudar a tener cierto pronóstico en cuanto a pueda retornar este paciente o no a la circulación espontánea. Otro es el poder diagnóstico, pues podemos ver de una vez si el paciente tiene o no un derrame pericárdico. Lo otro es guía de procedimientos, inserción de catéter venoso central o ver si está bien posicionado un marcapasos transvenoso que hayamos nosotros utilizado. Lo otro es el estudio de ciertos signos y síntomas, como por ejemplo el estudio de la disnea. Entonces hay protocolos grandes donde pues se incluyen hallazgos del ultrasonido cardíaco focalizado para el estudio de estos signos o síntomas, y pues como guía terapéutica para saber si mi paciente va a responder o no a líquidos, si mi paciente está con una sobrecarga grande de volumen y pues realmente no debería ponerle o no este reto de volumen al paciente que esté tratando. Entonces de ahí pues todas sus aplicaciones. Ya enmarcándolo un poco más, pues vemos que el POCUS cardíaco tiene múltiples utilidades. Uno es pues la actividad, valorar o no la actividad cardíaca en paro, la presencia o no de derrame pericárdico, ver si hay aumento en las presiones del ventrículo derecho, y pues la pregunta focalizada y simple sería si hay crecimiento, si el ventrículo derecho es más grande que el ventrículo izquierdo. Nos sirve para determinar la función cardíaca y la limita el POCUS a la función cardíaca sistólica cualitativa. Y pues ya hace parte, como mencioné previamente, de muchos protocolos, como protocolos de trauma, donde los que nos estaba mencionando ahorita el doctor Linares, protocolos de disnea, como el protocolo Blue, protocolos de shock, como el protocolo Roche, o pues protocolos de dolor torácico, como el protocolo FATE, que pues utilizan estos hallazgos focalizados del corazón para su algoritmo diagnóstico. Ya entrando como en algunos estudios clásicos que pues soportan parte de la evidencia del uso del ultrasonido cardíaco focalizado, pues quisiera mencionar publicado en 1992 en Annals of Emergency Medicine, donde querían evaluar el desenlace de los pacientes con trauma cardíaco penetrante de acuerdo a si se utilizaba ultrasonido o no. Es un estudio pequeño, pues con muchas limitaciones, 60 pacientes, pero pues no soporta el uso en trauma penetrante, que ellos lo comparaban con la supervivencia predicha por los scores de trauma. Entonces, a los que no se les realizó en este escenario ecocardiografía, tenían un predicho del 31 y sobrevivieron el 57%, versus los que se les realizó ecocardiografía cardíaca, donde vieron el derrame pericárdico asociado al trauma, pues hemopericardio. Su predicho era el 34 y el 100% pues tuvieron supervivencia. Tiene pues limitaciones, y es que los pacientes que llegaron inestables obviamente se fueron directamente a la intervención, y pues por eso es que muestran esta supervivencia tan alta. Y pues lo otro que les menciono, que pues el poder del estudio es bajo por la cantidad de pacientes que tuvieron en él. Lo otro importante también a resaltar es el tiempo a la intervención que necesitaban. Entonces a quienes no se les realizó ecocardiografía, en promedio 42 minutos a la intervención, versus a los que sí se les realizó ecocardiografía, que pues 15 minutos a la intervención. Entonces acortaba el tiempo y mejoraba la supervivencia de estos pacientes. Otro de los estudios, aquí una revisión sistemática que pues nos soporta también el uso de ultrasonido cardíaco focalizado. Aquí sobre el 2020 se recogieron 15 estudios, alrededor de 1.300 pacientes, donde se evaluaba la presencia de
cualquier movimiento cardíaco y la posibilidad de que esos pacientes tengan retorno a la circulación espontánea. Entonces, de aquí algunas de las limitaciones que menciona este metaanálisis es que no hay una definición clara de lo que es movimiento cardíaco como unificada entre los 15 estudios que utilizaron, pero pues vemos que de los 15 estudios, 14 mostraron que sí era un valor pronóstico de retorno a la circulación espontánea. No finalmente supervivencia, pero sí, si yo veo un movimiento cardíaco durante la reanimación, durante esas pausas que hacemos de máximo 10 segundos, pues probablemente ese paciente va a tener una mayor probabilidad de llegar al retorno a la circulación espontánea. Este otro estudio soporta también el uso incluso desde los escenarios prehospitalarios. Entonces es un estudio observacional prospectivo, 20 centros en total entre Estados Unidos y Canadá, y lo que ellos querían ver era desde el escenario prehospitalario la supervivencia viendo movimiento cardíaco también. Entonces eran 793 pacientes, de los cuales a la reanimación inicial prehospitalaria sobrevivieron 208, a la admisión 114 y al alta 13. Pero ¿qué vemos? Pues el resumen está básicamente en esta tabla, donde de los que tenían ultrasonido cardíaco positivo de movimiento cardíaco, pues tenían una mayor supervivencia también, tenían una mayor probabilidad de retorno a la circulación espontánea con la reanimación inicial, con la admisión o incluso al alta. Pues también teniendo en cuenta que la mayoría pues tuvieron un desenlace fatal. Otra de las cosas para lo cual utilizamos el ultrasonido cardíaco focalizado es para ver o intentar decir que hay un aumento en las presiones cardíacas de las cavidades derechas por el aumento en el tamaño de las cavidades derechas. Entonces este es un estudio también pequeño donde pues nos habla del uso del ultrasonido cardíaco focalizado realizado por emergenciólogos en cuanto a la ayuda o al apoyo en tromboembolismo pulmonar. Entonces vemos que lo que quisieron ellos evaluar era inicialmente acá el crecimiento de cavidades. Vemos que del total de 30 pacientes con tromboembolismo pulmonar, 15 tenían aumento de cavidades derechas, versus que los otros 15 no tenían el aumento de cavidades derechas, y encontraron otros signos importantes también que nos hablan de ese crecimiento en las presiones de las cavidades derechas, como la hipoquinesia del ventrículo derecho, en 10 pacientes, el signo de McConnell, que es el que estamos viendo acá, como hiperquinesia del ápex del ventrículo derecho, con una hipoquinesia o aquinesia de la pared lateral. Eso nos habla que aquí las presiones están muy altas. No estamos hablando de que sea tromboembolismo porque pues va a depender mucho del escenario clínico, ¿no? El aumento de las presiones en derechas puede ser dado también por una hipertensión pulmonar que tenga el paciente. Y el otro que también encontramos muy comúnmente en los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar con alteraciones hemodinámicas, que es el movimiento paradójico del septo. ¿Listo? Versus los pacientes que no tenían tromboembolismo pulmonar, vemos como 2 de estos sí tenían crecimiento de cavidades derechas a pesar de que no tuviesen el tromboembolismo pulmonar. Entonces también es una herramienta útil para predecir ese crecimiento de presiones en el ventrículo derecho y pues nos ayuda en el algoritmo diagnóstico y de tratamiento que vayamos a utilizar en los pacientes con tromboembolismo pulmonar. Otra de las, probablemente de las limitaciones que uno cree al principio que pueda tener el ultrasonido cardíaco focalizado es la predicción que pueda tener uno al entrenar como el ojo en cuanto a la fracción de eyección cualitativa. Entonces para esto también hay varios estudios que han demostrado que el poder de lo cualitativo, del ver que ese ventrículo izquierdo casi no se está moviendo, es muy similar a lo que podamos hacer con las mediciones. Este es un estudio pequeño también, 75 pacientes para un emergenciólogo, que es el que aparece aquí como EP1 versus EP2, y lo compararon con el gold standard, que para este estudio era un cardiólogo experto en ecocardiografía. Entonces vemos cómo las sensibilidades y especificidades y los valores predictivos positivos y negativos fueron similar entre estos dos grupos, por eso el poder del ultrasonido cardíaco focalizado y sobre todo el poder cualitativo de estas predicciones de la disminución en la fracción de eyección también es muy bueno.
Ya entrando pues a realmente como en el core de la charla, que es cómo hacemos este estudio, pues lo primero que debemos preguntarnos es qué tipo de ecógrafo pues vamos a utilizar. Entonces ya vimos que tenemos múltiples ecógrafos, unos muy sofisticados con muchos botones que nos permiten hacer muchísimas mediciones, otros como lo que tenemos hoy en día que son ecógrafos de bolsillo. Realmente pues para el estudio, desde que tengamos una buena visualización en modo 2D o modo B de brillo, podemos hacerlo. Lo que sí es necesario es un transductor convexo o cardíaco, porque vamos a necesitar penetrar más en los tejidos para las imágenes que nosotros vamos a utilizar. Por eso pues nos sirve tanto el convexo como el cardíaco, transductores de baja frecuencia. ¿Qué podemos evaluar? Entonces podemos evaluar derrame pericárdico, función cardíaca, limitada función cardíaca sistólica del ventrículo izquierdo, dilatación de cavidades derechas, evaluación del volumen intravascular por una de las mediciones de los parámetros dinámicos como que peor pronóstico tiene, que es el índice de vena cava, pero pues la podemos evaluar inicialmente en el contexto. Puede ser guía de pericardiocentesis o pues nos sirve para la adecuada evaluación de la inserción del marcapasos y ver cómo si nos quedó bien alojado el electrodo del marcapasos. Entonces, ¿cuáles son las ventanas que pues debemos realizar para poder evaluar este estudio? Son las ventanas cardíacas básicas. Entonces, ¿cuáles son estas? La primera es la subsifoidea, que el doctor Linares pues, nos estaba mencionando gran parte de cómo se tomaba esta ventana. Ubicamos nuestro transductor justo por debajo de la apófisis sifoides y lo inclinamos hacia el hombro izquierdo buscando donde se encuentra el corazón. La siguiente ventana es la ventana paraesternal, es más o menos entre el tercer y quinto espacio intercostal con línea paraesternal bien cercano al esternón para poder evaluar bien la ventana, y en esta tenemos dos ejes, el paraesternal largo y el paraesternal corto. El paraesternal largo corta al corazón en su eje más largo, como las aurículas hacia allá, hacia los ventrículos, y por eso pues tiene su nombre, y el paraesternal corto, ya en la previa, o sea en la paraesternal larga, yo tenía la marca de mi transductor hacia el hombro derecho del paciente. Si estoy en modo cardíaco, en esta giro el transductor a favor de las manecillas del reloj 90 grados y ahora va a estar mi marca apuntando al hombro izquierdo para obtener la paraesternal corta, así, cortando al corazón en su eje más corto. Y la última de las ventanas básicas sería la apical 4 cámaras. Como su nombre lo dice, va del ápex hacia los ventrículos. Entonces lo debemos buscar donde se encuentra el ápex. Entonces una de las formas que incluso podemos encontrar es palpar el tórax del paciente y sentir dónde está el punto de máximo impulso. Ahí es donde deberíamos poner el transductor. Pero generalmente en pacientes sanos esto corresponde al quinto espacio intercostal con línea medio clavicular, donde nosotros la vayamos a encontrar. Entonces esto es la forma en la cual estamos cortando cada una de estas ventanas para poder evaluar completamente el corazón. Resaltemos un poquito más cada una de estas ventanas, entonces empecemos con la subsifoidea. Entonces tenemos acá el transductor justo por debajo de la apófisis sifoides y lo estamos inclinando hacia el corazón. ¿Qué obtenemos? Como estamos viéndolo desde abajo hacia arriba, y recordemos que según la charla que vimos de principios básicos, el ecógrafo en su pantalla va a poner lo primero que choca de sonido, lo va a poner arriba en la pantalla, y lo último que choca lo va a poner abajo. Entonces lo primero que vamos a ver acá son cavidades derechas. Entonces esto correspondería acá a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y lo último sería aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y hay un órgano muy importante pues, que está justo acá encima de nuestro transductor, que sería el hígado. Entonces ese es otro que nos sirve. Es muy importante porque cuando tenemos estómago lleno, probablemente acá ese aire del estómago lleno y esas partículas no nos van a dejar ver muy bien esta ventana. ¿Qué hacemos? Nos movemos un poco más a la derecha del paciente, saltando el estómago y aprovechando la ventana acústica del hígado. También aquí hay que resaltar que el punto de declive como más importante de acá hacia donde se va a acumular el líquido va a ser aquí como entre el hígado
y las cavidades derechas, porque pues es hacia donde va a coger hacia abajo aquí el líquido. Entonces es una de las zonas más importantes a evaluar para ver la presencia o no de derrame pericárdico. Así es como vemos la ventana. Entonces, repasando de nuevo, tenemos acá hígado, cavidades derechas y cavidades izquierdas. El líquido lo vamos a buscar en esta zona. Esto ahí cercano entre el hígado y las cavidades derechas. Siguiente ventana. Entonces, esta es la paraesternal larga. Como les dije, entonces entre tercer y quinto espacio intercostal con línea paraesternal. Como generalmente hacemos el barrido para encontrar adecuadamente esta ventana, es irnos desde arriba, desde el segundo espacio intercostal con esta disposición de nuestro transductor, hasta que bajemos y encontremos ese espacio donde vemos esta ventana así de forma adecuada, que corresponden a las imágenes que estamos viendo. Entonces, esta primera de arriba sería el ventrículo derecho. La que vemos ahí abajo sería el ventrículo izquierdo, entonces acá podemos ver septum interventricular, tracto de salida del ventrículo izquierdo, válvula aórtica y aquí pues la aorta torácica en su unión sinotubular. La aurícula izquierda la vemos aquí abajo y pues otra estructura también muy importante que debemos ver en ultrasonido cardíaco focalizado, que es la válvula mitral, sobre todo el movimiento que tiene esa valva anterior de la válvula mitral, que ya pues vamos a hablar muy bien para qué nos sirve. Y aquí abajo siempre otra guía que debe aparecer, que es la aorta torácica descendente. Siempre nos va a aparecer acá, porque es importante cuando hay pacientes con derrame pericárdico, pero que también pueden tener derrame pleural. A veces el líquido que empezamos a ver acá acumularse se nos confunde y no sabemos si realmente lo que estoy viendo es un derrame pericárdico o un derrame pleural. Si ese líquido pasa por delante de la aorta torácica descendente, pues pertenece al corazón. Entonces eso nos ayuda a hacer una pequeña diferenciación ahí de realmente cuál es el origen de ese líquido. Esta sería la ventana, otra vez señalando, acá tenemos el ventrículo derecho, septum interventricular, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula mitral y vemos cómo esa valva anterior de la válvula mitral ahí tiene un buen movimiento. Y ahorita vamos a evaluarlos un poquito más a fondo. Paraesternal corto, entonces después de haber obtenido esa ventana nos giramos 90 grados a favor de las manecillas del reloj y lo que obtenemos es esta imagen. Realmente cuando ustedes leen esta ventana van a encontrar que existen como muchos niveles de esta ventana. Un nivel alto, que es el nivel de los grandes vasos, otro nivel más bajo que puede ir incluso a evaluar hasta el ápex, pero donde es recomendado inicialmente para el POCUS, para las ventanas básicas y para las respuestas dicotomizadas, es sobre los músculos papilares o sobre la válvula mitral, que sería acá. Lo que estamos representando acá, este sería el ventrículo izquierdo, así con bien bonito, buena disposición, que sea como un círculo o como una O, y los músculos papilares son estos brazos, que también lo pueden encontrar como brazos de cangrejo en algunas revisiones. Y lo que nos interesa ver muy bien es cómo está esta disposición del ventrículo izquierdo y cómo se mueve ese ventrículo izquierdo. Acá lo que tenemos arriba es el ventrículo derecho. En la ventana nos puede aparecer o no nos puede aparecer, pero lo más importante es sobre todo que no se pierda esta forma y que la contracción de ese ventrículo sea simétrica. Entonces vamos a ver cómo la evaluamos. Acá inicialmente aparece en la imagen no sobre los músculos papilares, sino sobre la válvula mitral, y después pueden ver más como esos bracitos de cangrejo a los que se refiere generalmente la literatura. Entonces vemos una adecuada disposición, redondeado, circular, como si fuese una O. Entonces estamos con una buena ventana paraesternal corta. Nuestra siguiente ventana, apical 4 cámaras, entonces vamos desde el ápex hacia las aurículas. Entonces vemos aquí el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Es una ventana que nos sirve mucho para evaluar relaciones entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Si ven en el esquema, pues vemos que es mucho más pequeño el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo. Entonces por eso nos sirve para evaluar relaciones y también para evaluar contractilidad de cada uno de ellos. Nos sirven ya más a fondo cuando hacemos estudios más avanzados para evaluar o hacer mediciones de funcionalidad tanto del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces así es como más o menos la obtenemos. Aquí se alcanza a meter una quinta ventana, que así se llamaría, también apical 5 cámaras, que sería la válvula aórtica. Pero pues
lo que queríamos ver es desde el ápex hacia abajo, ver que el ventrículo derecho no esté mucho más grande o que no esté más grande que el ventrículo izquierdo. Esa sería como la ventana inicial. Pero recordemos que el poder del estudio radica en las preguntas focalizadas. Entonces, estas son las preguntas que siempre debemos respondernos y debemos reportar cuando hagamos este tipo de estudio. Entonces, la primera es si hay derrame pericárdico. Me saltaría una anterior que pues nos sirve en paro y es si hay o no movimiento cardíaco. La siguiente es si hay derrame pericárdico. La que le sigue sería si el ventrículo derecho es más grande que el izquierdo. La siguiente sería cómo es la función cardíaca, y como les dije, se limita a la función cardíaca sistólica cualitativa. Y la última es si responde o no a líquidos basado en el índice de vena cava inferior. Entonces, ¿cómo la respondemos? La primera sería, hay derrame pericárdico. Entonces, ¿qué opinan de esta ventana? Estamos viendo un paraesternal largo, entonces ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y aquí alrededor de esta ventana vemos el líquido pericárdico que está en esta imagen. Y acá está la aorta torácica descendente y está pasando por delante de esta aorta torácica, por lo que pues el líquido sí o sí corresponde ahí al corazón. Y otra de las cosas importantes es que vemos que ya el ventrículo aquí derecho ya está como peleando un poco con este líquido, entonces está colapsando en diástole. Entonces uno de los signos como más específicos de que el paciente está entrando en taponamiento cardíaco. Aquí como para ejemplificarlo más a fondo. Entonces de nuevo, ¿qué ventana tenemos? Esto sería una paraesternal larga. Muy bien. Entonces ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Y vean cómo ese ventrículo derecho se colapsa completamente cuando la válvula mitral se está abriendo. Entonces es el colapso del ventrículo derecho en diástole, ese paciente se está taponando. Entonces, y algunos pueden pensar que no tiene tanto líquido para empezarse a taponar, pero recuerden que eso depende de qué tan rápido se esté llenando ese líquido pericárdico. Aquí de nuevo las ventanas, entonces acá, ¿qué ventana es esta? Paraesternal larga, vean el ventrículo derecho, acá no se colapsa completamente y eso que el líquido es más grande que el anterior que les estaba mostrando. Esta otra sería una paraesternal corta, entonces vean de nuevo, acá nos sirve muy bien para ver el ventrículo izquierdo, pero el derecho es mejor valorarlo con las otras ventanas. Esta otra de acá abajo, entonces tendríamos la apical 4 cámaras y pues vemos que es un líquido grande circunferencial y podemos evaluar también qué está pasando ahí con el ventrículo derecho. Y esta última, ¿cuál sería? Suprasifoidea, tenemos acá el hígado y vemos también que es un líquido circunferencial grande y el ventrículo derecho también está ahí peleando con ese líquido, por lo que pues nos ayudaría a decir que pues ese paciente también está entrando en taponamiento cardíaco. Siguiente pregunta que nos podemos responder y es si el ventrículo derecho es más grande que el izquierdo. Nosotros sabemos que el ventrículo derecho es el 70% del ventrículo izquierdo máximo. Aquí ya para la pregunta focalizada es si creció ya mucho, que ya es más grande que el ventrículo derecho. Por eso el poder también de determinar ese crecimiento en las presiones del ventrículo derecho. Entonces esa es la pregunta grande inicial y pues con esta ventana, ¿qué opinan? ¿Qué ventana es? Entonces tenemos una apical, también dijeron por ahí 5 cámaras porque pues está entrando ahí la válvula aórtica y pues de las cavidades derechas versus las izquierdas pues las vemos muchísimo más grandes las derechas, entonces hay crecimiento ahí de entrada de cavidades. ¿Qué ventana es esta? Bien, es una ventana subsifoidea, las cavidades derechas están más grandes que las izquierdas, entonces sí es como notoriamente más grandes y además que le vemos ahí interesante a esta imagen, que el septum se está metiendo acá en el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Entonces es el movimiento paradójico del septum, entonces las presiones están muy altas en esta cavidad. La otra pregunta que podemos nosotros desarrollar es cómo está la función cardíaca y como les dije la limitamos a la función cardíaca sistólica cualitativa. Generalmente somos muy buenos al principio en ver una muy buena función cardíaca, entonces acá es fácil darse uno cuenta que esa contracción del ventrículo izquierdo está buena. O también somos muy buenos en ver la otra cara de la moneda, cuando pues tenemos una contracción del ventrículo izquierdo muy mala. Pero donde generalmente tenemos que entrenarnos son en esas
caídas de la función cardíaca que podemos encontrar que son moderadas, que también pues nos va a impactar un poco en el tratamiento que le vayamos a hacer a nuestro paciente. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar esto? Uno, con entrenamiento, y dos, como encontrando cuáles son esos parámetros que nos sirven para la valoración. Entonces, uno inicial es imaginarse un punto en toda la mitad del ventrículo izquierdo. Lo podemos hacer tanto en la apical 4 cámaras, en la paraesternal corta y en la paraesternal larga. La paraesternal larga nos va a dar más herramientas para evaluar esta función cardíaca sistólica cualitativa, que ya las vamos a mencionar. Entonces, uno es ese acercamiento de las paredes, nos imaginamos este puntico en toda la mitad y vemos cómo se acerca simétricamente las paredes del ventrículo izquierdo a ese punto. Es uno de nuestros parámetros. El siguiente de los parámetros es ese engrosamiento de las paredes. Si le quisieran poner un número, se debe engrosar el 40%, pero es lo mismo, uno ve que se está engrosando de forma simétrica esas paredes del ventrículo izquierdo. Y el tercer parámetro, que es muy importante, sobre todo pues, si nuestro paciente no tiene una valvulopatía ahí en la mitral, es evaluar esa apertura de la válvula mitral. Entonces, si esa válvula mitral pega completamente en nuestro septum, ese paciente tiene una muy buena función sistólica, teniendo en cuenta pues, lo que les dije, que no tenga valvulopatías mitrales ese paciente. Pero si se separa 1 centímetro, o sea, si esto no llega aquí a tocar, sino que queda separado 1 centímetro, es lo mismo que decir que ese paciente tiene una fracción de eyección del 40%, y si se va separando más, menos del 40%. Entonces, por eso son los parámetros muy importantes para la valoración cualitativa. Aquí de nuevo para repasar, entonces tenemos acá un paraesternal largo, se acerca a las paredes de forma simétrica, el engrosamiento simétrico, muy buena función. Comparémoslo con este otro, ¿qué opinan? ¿La función qué tal está? Mala, muy mala, moderadamente mala. Entonces realmente es moderada tirando a muy mala, sino que es que al lado les pongo un ejemplo un poco más drástico donde a duras penas se abre esa válvula mitral y pues no hay casi que ni movimiento de las paredes de ese ventrículo izquierdo. El resto de las cosas que podemos evaluar, entonces crecimiento de cavidades. En el paraesternal largo, pues no es muy fácil evaluar ese crecimiento, pero pues hay como un tip para evaluarlo, es que estas 3 bolitas que corresponden al ventrículo derecho, a la salida de la aorta y a la aurícula izquierda deben medir más o menos al ojo similar entre ellas. Si hay una evidentemente más grande que la otra, debería estar dilatada. Entonces, en estos no vemos crecimiento de cavidades derechas basados en lo que les acabo de decir, y derrame pericárdico, pues vemos realmente acá en la última, que el paciente tiene derrame pericárdico. La otra de las preguntas es si responde o no a líquidos. Entonces, ¿cómo evaluamos esa respuesta? Pues va a depender básicamente de si nuestro paciente está respirando espontáneamente o si el paciente está ventilado. Y eso tiene que ver con la fisiología respiratoria que cambia en el paciente que intubamos. El paciente que intubamos va a respirar por presión positiva. Nosotros respiramos espontáneamente es por presión negativa. Entonces, cuando hacemos inspiración, esto funciona como un fuelle para la vena cava inferior y pues hacemos parte de esa como contracción que hace ahí la vena cava. Entonces, por eso acá evaluamos la colapsabilidad, y en el paciente que está respirando o que lo tenemos ventilado, pues las presiones positivas van a generarle mucha presión aquí a la vena cava inferior y va a pasar de estar distendida a más distendida. Entonces, por eso este se llama colapsabilidad y este es distensibilidad, lo que vamos a medir. Y los números van a variar. Para colapsabilidad podemos medirla sin problema en parte al ojo, porque pues si se contrae o si se colapsa el 50% más, lo podemos hacer directamente de forma cualitativa sin medirlo, pero si el paciente está intubado y queremos evaluar que se esté distendiendo ese 18%, sí o sí pues debemos hacer la medición. ¿Cómo hacemos esto? Esta es la ventana que debemos obtener. Nos vamos de nuevo hacia esa ventana en el epigastrio, justo por debajo de la apófisis sifoides. Hacemos un corte longitudinal y obtenemos estas estructuras que estamos viendo acá, donde acá tenemos la vena cava inferior, entrando aquí la aurícula izquierda y la vena hepática. Las mediciones para estandarizarlas y que sean adecuadas y comparables deben tener unos centímetros a donde nos vamos a fijar desde la entrada de la aurícula o de las venas hepáticas. Entonces, esos centímetros son desde la aurícula 2 centímetros o desde la vena cava o desde la vena hepática 1 centímetro. Y aquí es donde nos fijamos
en la medición. Ahí está ligado, de nuevo, la vena cava inferior, la aurícula derecha, la vena hepática y la medición, como les dije, traza 1 o 2 centímetros y ahí es donde se fija uno cómo se está colapsando o distendiendo esa vena cava. Entonces ahí trazamos nuestra línea y ahí la vemos. Aquí al ojo, ¿qué opinan? Si es mayor o no del 50%. Entonces, basado en ese único parámetro, podríamos decir que nuestro paciente va a responder a líquidos. Y pues los estudios son bolos entre 300 a 500 cc o pues el movimiento pasivo de las extremidades. Eso es lo que realmente deberíamos hacerle si nos basamos en esa medición. Bueno, ya entrando en las conclusiones, pues hemos notado que pues, el POCUS cardíaco es transversal en la valoración de todos nuestros pacientes. Lo deberíamos utilizar pues siempre como una herramienta de ayuda diagnóstica y como una extensión al examen físico en nuestros pacientes. Debe ser un estándar de valoración en esas patologías graves o en las patologías en las cuales podemos tener alguna confusión, como por ejemplo en disnea o dolor torácico. La valoración o la evaluación cualitativa se correlaciona muy bien con la cuantitativa, por lo que su poder también es muy bueno. Y la respuesta a las preguntas dicotómicas de este estudio pues nos facilita la interpretación y también le otorga muy buen poder a la interpretación de este estudio. Muchas gracias.